Hola a todos, bienvenidos al canal Hablemos de Canto, que hoy cuenta con un nuevo invitado en esta larga serie de entrevistas que esperemos que estén siendo de enorme interés para todos vosotros. Hoy contamos con la presencia del tenor argentino Raúl Jiménez. En esta primera parte de la entrevista, como viene siendo habitual en este canal, el cantante nos va a hablar sobre la respiración. Atentos a su idea sobre cómo se debe de respirar, o más bien cómo se debe dejar entrar el aire, a la compresión que hay que hacer con el aire, a la liberación del mismo, y a qué musculatura se utiliza a la hora de atacar o iniciar el sonido. Me parece que es una entrevista tan interesante al menos como todas las que llevamos hasta ahora. Un saludo. Tenemos hoy con nosotros al maestro Raúl Jiménez, con el que vamos a hacer la habitual entrevista sobre técnica vocal. Buenos días, Raúl. Buenos días. Lo primero que me gusta preguntar en estas entrevistas es el tema referente a la respiración y la fonación, que van unidas. ¿Cómo aconsejas tú respirar para cantar? Respirar, nunca. Usar el aire, sí. Esta es la gran dificultad, la primera manipulación, y lo quiero dejar claro porque es una manipulación. Por ejemplo, el aire debe entrar y nosotros no tenemos que respirar, porque el diafragma es un músculo involuntario que debemos dejar lo más elásticamente posible, pero con una cierta tensión y haciendo de él algo absolutamente antinatural. Me explico. El diafragma no debe bajar ni subir. Para eso existen los músculos pélvicos y toda la musculatura pélvica para que sostener el diafragma. Ese diafragma debe quedar en tensión, comprimiendo el aire entre el diafragma y el esfínter glótico, que es donde están las cuerdas vocales, o sea, la fonación. Si nosotros respiramos, hacemos el acto de respirar, subimos el pecho, el diafragma también sube o cae, o abandonamos los músculos pélvicos, el diafragma se cae. La compresión en el momento de pausa se pierde, lo que hace que el próximo sonido, o sea, el próximo acto de fonación, sea con aire descomprimido. Eso no tiene que ocurrir. Tenemos que tratar de que el aire entre solo, poco, para no hacer fuerza para cantar, sino para trabajar el sonido a través de la liberación del aire, a través de una válvula. Es como una lancheta en un instrumento de fiato. Esa lancheta está puesta en el esfínter glótico, o sea, en las cuerdas vocales. Ese es el principio de fonación, a través de esa lancheta. Se libera el fiato sin empujarlo, es aire comprimido que se libera produciendo el sonido. No sé si he contestado esta pregunta. Sí, pero entonces cuando vas a emitir la primera frase, cuando vas a cantar la primera frase de la función, ¿cómo tomas el aire? ¿Por la nariz, por la boca? ¿Piensas en alguna zona de tu cuerpo? Sí. Efectivamente. Hay un punto que ayuda a la formante probablemente, ¿no? Y lo digo probablemente porque no somos todos los instrumentos iguales. No todos los ataques son exactamente iguales en todo el repertorio, pero el ataque siempre debe ser por liberación y muy suave. No existe un ataque violento, nunca. Aunque ustedes escuchen
el sonido fuerte, siempre el sonido madre al instante de la primera fonación por liberación es piano, cuando no es pianísimo, jamás es un golpe de glotis. Puede existir, pero el golpe de glotis está antes del sonido. Vale. Ahora, respondiendo, ¿cómo se ataca? O cómo se inspira. Hay una pequeña manera de oler, no de respirar. Es como oler. Es este acto. Huelo, me pone a punto las intercostales que provocan la tensión en el diafragma, la compresión, y me da una referencia en el punto donde formar la vocal. Se llama punto moral. Entonces, a partir de ese punto, tengo formante de vocal, y si trabajo con liberación de sonido a través de las cuerdas vocales, se forma el sonido. Ahora, ¿qué es lo que se forma primero? Se forma el sonido madre. Y poco a poco, la vocal, que pronunciaré más o menos en función de la distorsión que se pueda producir en el sonido madre, me retroalimenta el sonido madre. Quiere decir que la formante de vocal retroalimenta el sonido madre. Ahora, formante de vocal, ¿cuánta? La formante de vocal y la pronunciación, si no se hace correctamente, va contra la fonación, porque mueve el instrumento, cosa que no se debe mover. La única cosa que se debe liberar es el aire, no los músculos. Y aquí entramos en otro punto un poco más.